La mayor decisión, ese es el tema que vamos a estar compartiendo hoy. Y cuando empezamos a arribar a este tema, necesitamos irnos en el tiempo a los comienzos de toda la historia conocida en nuestro mundo. Y ese comienzo lo relata el primer capítulo del primer libro de la Biblia. Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando pensamos en esto, lo que necesitamos llevar a nuestra mente es saber que ese versículo no nos cuenta el origen del universo, ni el origen de Dios, sino está hablando específicamente del momento en el que Dios comienza la obra creadora en este planeta, en el planeta Tierra. Y dice la palabra que cuando todo salió de las manos de Dios, después de que estuvo trabajando durante 6 días para crear nuestro mundo, él dice que esto fue visto por Dios como algo bueno y bueno en gran manera. Sin embargo, ustedes saben, ¿no es cierto? No mucho tiempo después pasó, porque fue bastante poco después, nuestros primeros padres, Adán y Eva, eligieron seguir un camino independiente de Dios. Y saben que desde lo que hicieron ellos hasta nuestros tiempos, la consecuencia es siempre la misma. Quien decide hacer una vida independiente de Dios, bueno, la vida le pasa factura. Siempre es así. Y quería compartir lo que dice el capítulo 3, también de Génesis, en el versículo 21. Dice que después de que fue la caída, que Dios fue a buscarlos al jardín del Edén, dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se entiende qué quiere decir esto? Túnicas de pieles. ¿De dónde sale una piel? Este versículo nos cuenta que por primera vez en la historia del universo, desde los días de la eternidad, por primera vez existió la muerte. ¿La muerte de quién? De algún animal, de algún cordero, porque gracias a que ese cordero fue muerto, es que Adán y Eva pudieron tener este vestido que Dios les proveyó. Dios les había dicho que el día que coman del fruto del árbol que estaba en el centro del jardín del Edén, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el día que comieran de él morirían. ¿Por qué no murieron ese día? Porque ese día murió otro en su lugar. Ese día murió un cordero inocente. Pero saben, ese cordero estaba simbolizando la mayor decisión, la más cara decisión que alguna vez haya tomado en la historia de este universo. Y ese cordero empezó a simbolizar la muerte del que un día vendría a nacer para morir, a nacer para salvarte a vos y a mí y a todos los que hayamos vivido durante los años de existencia de este mundo hasta que Cristo venga. Hay un montón de profecías en el Antiguo Testamento que avisaban que vendría un Salvador. Y quiero repasar rápidamente esto en este tema para que comprendamos lo que significó la decisión que Jesús tomó. Los años fueron pasando en nuestra humanidad, pasaron muchas cosas, pero cuando llegamos a un momento en el que Dios elige a un pueblo de entre los pueblos de la tierra, al pueblo de Israel, les enseñó un plan de salvación altamente didáctico, ejemplificado por un santuario que les mandó a construir. En ese santuario existían montonazo de símbolos, todos ellos hablando de que tu pecado alguien lo va a pagar. El precio que vos debías pagar, un cordero inocente lo va a pagar. En la liturgia de los servicios del santuario era un cordero, pero en la realidad profetizada era el Cordero de Dios. Bien, el tiempo siguió avanzando y quería compartir lo que dice Isaías capítulo 7 versículo 14, donde dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Ya se estaba profetizando y avisando con más de 600 años de anticipación, 700 años de anticipación, que el que vendría, el enviado de Dios, nacería de una virgen y su nombre sería, el nombre del niño sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Un poco más adelante, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos son nombres que tendría ese niño que un día nacería. Y algo realmente increíble con respecto a ese que un día nacería es lo que dice el capítulo 53 del mismo profeta Isaías. Ahí dice que él, cuando empieza a describir este capítulo, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por el capítulo 53, que te voy a pedir que lo leas en tu casa, muestra de una manera increíble la forma en la que el Mesías llevaría adelante su misión y el costo que pagaría. Y dice el versículo 6 y 7, solo para elegir dos de todo este capítulo, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué impresionante realmente la descripción que se hace de lo que sería la misión de Jesús. Y ustedes recuerdan, lo hemos estudiado hace poco también, en Daniel, el capítulo 9, el versículo 25, nos cuenta inclusive el momento, la fecha en la que el Mesías vendría y sería bautizado. También nos cuenta cuándo, hablando en tiempo, en fecha, cuándo sería sacrificado y cuándo moriría Jesús, en el cumplimiento de lo que estaba siendo involucrado en este gran plan de la salvación. Y solo dos textos más quiero compartir. Uno que está en Miqueas capítulo 5, donde ahí se revela que Belén, un pueblo pequeño, es donde nacería el Salvador, el Mesías. Y termina diciendo algo muy interesante, que dice que sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad, porque este niño que nacería en Belén, en realidad no tendría en Belén su origen, sino que su origen es los días de la eternidad. Es decir, él nunca comenzó a vivir. Siempre vivió, siempre existió, solo que en un momento decidió hacerlo como uno de nosotros. Y el último versículo que te quería compartir, me da un poco de escalofrío cuando lo leo, está en Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y hablando ya no de lo que sería Jesús entre nosotros cuando venga a cumplir su misión acá, sino mucho más adelante, cuando estemos en el cielo, en su presencia, o en la tierra nueva de la que hablamos en la oportunidad anterior. Dice que, capítulo 13, versículo 6, si alguien le pregunta: ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá: las recibí en casa de mis amigos. Un recuerdo que quedará por la eternidad son las cicatrices en las manos de Jesús. Es como que siempre quedará en la historia de este universo un registro vivo en sus manos de lo que significó la mayor decisión que alguna vez se haya tomado. Después de lo que estuvimos viendo, que durante 4000 años se estuvo anunciando que el Mesías vendría y cuál sería su misión, claramente deberíamos entender que cuando Jesús vino y nació, debió haber estado siendo esperado, ya que hasta la fecha estaba preanunciada por la profecía. Se debió saber cuándo vendría el Mesías y se debió conocer mucho acerca de cuál sería su misión entre nosotros. El pueblo de Dios seguramente cuando Cristo naciese lo estaría esperando con los brazos abiertos. Por fin el momento profetizado durante 4000 años estaría llegando. En el próximo video estaremos hablando de este momento, justamente de la previa, de la introducción a lo que sería
Jesús entre nosotros, Dios hecho hombre. Pero antes de eso quería cerrar el tema de hoy, de este video, simplemente haciéndote pensar en algo, ¿no? Fíjate vos que Jesús, que existía desde los días de la eternidad, quizás no con el nombre Jesús, lo conocemos en la Escritura como Jehová. Jehová se refiere tanto a Dios el Padre, a Dios el Hijo, como al Espíritu Santo. Pero Jesús, que estuvo en la forma de Dios desde la eternidad, fíjate que un día decidió convertirse, por eso llamamos a esto la mayor decisión, porque siendo Él Dios Todopoderoso, decidió hacerse un hombre y nacer, vivir una vida como la tuya y la mía, pero con un objetivo. Su objetivo era morir por vos y por mí para poder salvarnos. Solamente quería invitarte a que esta gran decisión que se tomó fue tomada solamente por amor a vos y porque Jesús no podía imaginarse una eternidad sin tu presencia. Ojalá aprovechemos esa, su mayor decisión, que pueda generar en nosotros una decisión de prepararnos y aceptarlo, para que el sacrificio de Él tenga valor auténtico para vos y para mí y podamos compartir con Él la eternidad. Que Dios te bendiga.